Bueno, seguimos día a día lo que fue la visita del Papa Francisco a Brasil, a Río de Janeiro, en el marco de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Seguimos a través de lo que nos podíamos enterar también de la gente que viajó, la enorme cantidad de gente que viajó en representación de nuestro país para ver al Papa que llegaba por primera vez en calidad de sumo pontífice a Latinoamérica, y cuántos santafesinos que fueron también y que empezaron a llegar ahora de regreso con todas las anécdotas, con todas las historias seguramente como para contarnos y empezar a compartir con ustedes, como Eduardo Armas que está con nosotros. No hace 12 horas que llegaste. Exacto, anoche. Más recién llegado imposible, Eduardo. Sí, todavía estamos volviendo a la realidad cotidiana. Pude cenar y dormir nomás. ¿Y cómo se vuelve la realidad después de esta semana? ¿Cómo la calificarías? ¿Cómo fue? Y una palabra inolvidable, porque lo que ha sido el encuentro con los jóvenes, el encuentro con el Papa, realmente nos ha impactado muchísimo. Y ahora, bueno, volver al día a día, ¿no? Y a todo eso que hemos vivido, bajarlo a la realidad cotidiana, traerlo, compartirlo con los demás. El nuevo desafío ahora. Eduardo, vos tuviste el privilegio de poder asistir a las dos últimas Jornadas Mundiales de la Juventud, la que se realizó anteriormente en Madrid, que fue presidida por el anterior Papa Ratzinger, y tuviste la posibilidad de ir ahora a la de Francisco o Jorge Bergoglio. ¿Qué diferencias notaste? ¿Qué cosas distintas pudiste ver entre una y otra? Bueno, ante todo el hecho de que una haya sido en Europa y la otra en Latinoamérica, y más precisamente en Río de Janeiro, le aportaba muchísimo de folclore propio. Claro. Es decir, nosotros vivimos ahí también, dentro de los actos de la jornada misma, lo que es un poco la cultura carioca, distinta a la cultura europea, pero cada una con sus riquezas. Y en cuanto a la persona del Papa, hablábamos justamente también con unos jóvenes españoles que estaban ahí junto a nosotros sentados, y veíamos eso, ¿no? Realmente qué riqueza que tiene la Iglesia y que nos regala el Señor, habernos dado estos papas en el último tiempo. El Papa Juan Pablo II, que instituyó las jornadas, que ahora próximamente será santo, el Papa Benedicto XVI, que las continuó y profundizó, y ahora el Papa Francisco, que retoma también esta tradición. Y Benedicto XVI, decíamos, con nuestros chicos españoles, ¿no? Un hombre que nos ha enriquecido tanto con sus enseñanzas, con su espíritu de humildad, de servicio. De hecho, el gesto de la renuncia en febrero ha sido uno de los signos de mayor humildad que yo pueda recordar en una persona así, una persona que tenga una función tan importante, ¿no? Pero generaba Benedicto XVI esta cuestión del acercamiento de la gente, de la emoción que sentía la gente, tanto como lo genera este Papa Francisco, tan lleno de gestos. Sí, el Papa Francisco, digamos, una persona que habla mucho también a través de sus gestos, también su vitalidad se lo permite, ¿no? Y yo creo que sí, basta ver las imágenes de la jornada en Madrid también, para ver eso, ¿no? Lo mismo que veíamos en Río de Janeiro, los jóvenes saludando al Papa, esperando que pasara por el Papa Móvil, aunque sea 30 segundos para saludarlo, también se generaba con Benedicto XVI. Y nosotros que hemos tenido la posibilidad de viajar, lo hemos vivido. Claro, uno tiene la referencia de estas jornadas y porque la siguió a través de este Papa argentino. Claro. Sinceramente, con respecto a las otras, no creo que la gente las tenga tan presentes como con estas. Yo creo que ha tenido mucha cobertura también, bueno, por estos dos factores. Ante todo, que es el Papa argentino, ¿no? El Papa Francisco, y porque era el primer viaje internacional que hacía, y a Brasil. Claro. O sea, tan cerca nuestro y tantos argentinos que iban, realmente merecía una gran cobertura. Quizá las otras, con el paso del tiempo, se iban celebrando y tenían mucha cobertura en su país o en las regiones donde se celebraban. Pero insisto con esto, ¿no? Yo he notado la misma adhesión, digamos, a la persona de Pedro, que ayer fue Benedicto y hoy es Francisco, pero es la persona de Pedro que representa en sí mismo a toda la Iglesia. ¿Y la gente reaccionaba de la misma forma, así con esta cuestión afectuosa y del abrazo, del beso, de querer acercarse? ¿Eso fue igual en las dos jornadas, incluso la cantidad de gente que se convocó, o en esta fue mayor? En esta me parece que hubo más gente, según lo que nos estaban comentando, también por el hecho de que, sobre todo en los actos finales, donde la participación era de todos, no simplemente los que estaban inscritos en la jornada. Entonces, siendo Brasil un país con tan gran número de católicos, sí, muchos se han incorporado a participar. Y lo de los abrazos y eso, también es cierto que el Papa Francisco tiene
cierto distanciamiento con las cuestiones de seguridad. Entonces él permitía que la gente se acercara, que lo abrazara, en la medida de las posibilidades, ¿no? Ahí yo estaba mirando el encuentro con los argentinos en la catedral, que él dijo que los veía como vallados, como encerrados, y que lamentara que sea así, pero él también reconocía que la organización y la seguridad, digamos, lo ameritaban. Por eso él es un transgresor en todas esas cuestiones, para tratar también de, me parece, en lo personal, generar un acercamiento con los fieles y con un pueblo que en muchos lugares también como que se había alejado un poco de las máximas esferas de la Iglesia. Es cierto, por eso decíamos, el Espíritu Santo provee el Papa que cada época necesita, y hoy necesitamos un Papa como Francisco, que como decía se acerque nuevamente a la gente, que no tenga miedo de ir más allá de las barras de la seguridad, ¿no? Siempre con los recaudos de la prudencia, ¿no? Pero eso la gente lo ha notado y por eso creo que lo ha acompañado con tanta fuerza, ¿no? Porque ha visto que Francisco es una persona, un pastor como decía Jesús, que se acerca a la gente, que está en medio de las ovejas, como él dijo también. Tengo que despedirte, pero quiero que me digas una frase. ¿Volvieron con más energía? ¿Todos los que viajaron de Santa Fe los notás con una actitud distinta ahora para seguir encarando la fe que eligieron? Sí, ayer nosotros volvíamos en Natraffic de Buenos Aires, hicimos como un pequeño cierre, y realmente el lema de la jornada era vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Y uno sintió, vivió el espíritu de lo que fue Pentecostés, los apóstoles reunidos en oración con la Virgen, ¿no? Y reciben de Dios el Espíritu Santo que los impulsa a anunciar el Evangelio. Y esto fue una ocasión de Pentecostés, ¿no? Recibir el Espíritu Santo que nos impulsa ahora a volver a ir al mundo, como nos decía el Papa Francisco, a ir a las periferias existenciales del dolor, de la soledad, y llevar el anuncio de Jesucristo, que es lo que va a renovar a la Iglesia, ¿no? Gracias, Eduardo. Hagan lío, dijo el Papa. Hagan lío. Seguimos.